Imagina un peso invisible, una sombra que se ciñe al alma desde el nacimiento, no por actos propios, sino por la herencia de un nombre familiar. Esta es la desgarradora realidad que enfrentaron las hijas de los oficiales de las SS, niñas que, aunque criadas entre lujos y privilegios durante el Tercer Reich, estaban destinadas a ser las futuras madres de la raza superior. Sus vidas transcurrían en grandes fincas, asistían a escuelas de élite, mientras sus padres orquestaban el genocidio y sus madres ofrecían fiestas de té con una normalidad escalofriante. Cuando la verdad de la guerra, con sus campos de exterminio y su maquinaria de horror, salió a la luz en 1945, estas jóvenes se vieron ante un dilema insoportable: mantener una lealtad ciega al legado de una masacre o dedicar su existencia entera a borrar de sus certificados de nacimiento la mancha de un apellido infame. Su destino nos obliga a reflexionar sobre una de las preguntas más inquietantes de la historia humana. ¿Es posible, verdaderamente, escapar de los pecados cometidos por un padre? La complejidad de la herencia moral se manifiesta de diversas maneras. Algunos eligieron una confrontación pública implacable, como Niklas Frank, hijo de Hans Frank, el gobernador general de la Polonia ocupada, directamente responsable de la muerte de millones de personas. Aunque hombre, su postura es un espejo de la senda que tomarían algunas hijas. Niklas dedicó su vida adulta a denunciar a su progenitor. Lo describió como una escoria en sus escritos y llevaba consigo fotografías de la ejecución de su padre, una penitencia perpetua por un crimen que nunca cometió. En contraste, su hermana optó por la invisibilidad, rehusándose a toda entrevista y sumergiéndose en el anonimato más absoluto. La historia nos muestra que hubo quienes, como Gudrun, la hija de Heinrich Himmler, el arquitecto de la solución final, jamás quisieron desprenderse de esa sombra. Con apenas 12 años cuando el Reich se desmoronó, Gudrun dedicó los siguientes 70 años de su vida a defender la memoria de su padre, convirtiéndose en una figura profundamente polémica que nunca buscó la redención ni el olvido. Su caso, sin embargo, es solo una de las múltiples rutas. Otras hijas de oficiales de las SS eligieron caminos que desgarraron su identidad, forzándolas a vivir en la penumbra del capítulo más oscuro de la humanidad. Sus luchas nos revelan verdades profundas sobre la culpa heredada, la fragilidad de la identidad y la posibilidad de redención para quienes no cometieron más delito que el de haber nacido. Imagina, por un instante, descubrir a los 15 años que tu padre no fue un simple militar, sino el arquitecto de la muerte de cientos de miles de vidas. Que los cuentos de cuna que te narraba provenían de manos que firmaron órdenes de ejecución, que cada privilegio que disfrutaste, desde la hermosa casa de la calle principal, los vestidos de seda fina, hasta el respetado nombre familiar, fue pagado con las existencias robadas de otros. ¿Cómo procesaría esa revelación tu mente? ¿Podrías seguir amando al hombre que te crió? ¿Pasarías tu vida entera pidiendo disculpas por tu propia existencia? Estas no eran meras conjeturas para las hijas de los oficiales de las SS. Eran los cimientos de una tortura psicológica que marcaría el resto de sus días. La ideología nazi reservaba a las mujeres un papel específico: ser recipientes de pureza racial, guardianas de la estirpe aria. Ser hija de un oficial de las SS significaba haber sido concebida y criada para perpetuar esa visión distorsionada. Cuando esta visión se reveló como un andamio construido sobre un mar de cadáveres, estas mujeres descubrieron que su propia existencia había sido diseñada como una herramienta más del genocidio. Eda Göring, hija de Hermann Göring, el sucesor designado de Hitler y una de las figuras más poderosas del régimen, tenía 8 años cuando su padre fue condenado a muerte en Nuremberg. Ella, al igual que Gudrun, pasó el resto de su vida defendiéndolo. Cuando las autoridades alemanas intentaron incautar las obras de arte que su padre había saqueado, Eda luchó contra ellas en los tribunales durante décadas. Nombró a su hija con el mismo nombre de su madre, afianzando la conexión. A diferencia de quienes huyeron de su legado, Eda lo abrazó con fervor, como si la lealtad pudiera reescribir la historia. Pero, ¿qué explica que algunas se aferraran a la defensa y otras a la denuncia? La clave reside en lo que supieron y cuándo lo descubrieron. Para muchas de ellas, la infancia fue una escenografía meticulosamente construida. Veían a padres cariñosos en casa, que jugaban con ellas y asistían a las obras escolares. No tuvieron acceso a los campos, a las cámaras de gas, a los fosos de ejecución.
La disonancia cognitiva de descubrir que tu amado padre fue también un asesino en masa creaba una fractura psicológica que nunca sanaba por completo. Algunas hijas resolvieron esta fractura mediante la negación: mi padre no pudo haber sabido, o solo seguía órdenes. Otras optaron por el distanciamiento permanente, rompiendo todo vínculo y cambiando sus nombres en intentos desesperados por cortar esa conexión de sangre. En 1947, una joven de 17 años se encontraba en un campo de personas desplazadas, oculta tras documentos falsificados y un nuevo nombre. Su verdadera identidad, de ser descubierta, podría significar violencia o algo peor. Era la hija de un oficial de las SS que había comandado una unidad de exterminio en el Frente Oriental. A diferencia de Eda Göring o Gudrun Himmler, ella había optado por la anulación total. Pasaría los siguientes 60 años sin pronunciar jamás el nombre de su padre, sin reconocer su infancia, construyendo una historia personal enteramente inventada. Los investigadores que estudian el trauma generacional en familias nazis, un campo que solo surgió décadas después de la guerra, han documentado patrones entre las hijas que intentaron escapar. Muchas cambiaron legalmente sus nombres, a menudo varias veces, como quien intenta despojarse de una piel marcada. Algunas se trasladaron a diferentes países, Argentina, Canadá, los Estados Unidos, buscando una distancia geográfica de los crímenes de su familia, como si el océano pudiera lavar la mancha. Unas pocas ingresaron en conventos, buscando quizás una absolución espiritual por pecados que jamás cometieron. Pero la huida demostró ser inútil de maneras que no pudieron prever. Monika Hertwig, hija de Amon Goeth, el sádico comandante del campo de concentración de Plaszow, inmortalizado en la película La lista de Schindler, creció escuchando las historias de su madre sobre el hombre maravilloso al que había amado. Cuando Mónica finalmente descubrió la verdad sobre las atrocidades de su padre, ya en la veintena, experimentó un colapso psicológico total. Intentó suicidarse. Buscó a supervivientes de Plaszow rogando su perdón, a pesar de haber nacido después de los crímenes de su padre. En un documental filmado décadas más tarde, Mónica se encontró con Helen Jonas Rosenzweig, una mujer a la que su padre había esclavizado y torturado. Helen miró a Mónica con compasión y le dijo: «Tú no eres responsable de lo que hizo tu padre». Pero Mónica no pudo aceptar esa absolución. Respondió: «Pero yo soy su hija. Su sangre es mi sangre». Este es el nudo gordiano imposible. Intelectualmente, uno comprende que no tiene culpa por acciones cometidas antes de su nacimiento o conciencia. Emocionalmente, sin embargo, la conexión se siente ineludible. Tus rasgos podrían ser un espejo del rostro que apareció en las pesadillas de las víctimas. Tu código genético te enlaza a un asesino. Incluso tu propia existencia es una consecuencia de la ideología nazi, pues muchos oficiales de las SS fueron alentados a procrear múltiples hijos para fortalecer la raza aria. Las hijas que intentaron escapar descubrieron que otros no se lo permitirían. En las décadas de 1960 y 1970, a medida que el Holocausto se discutía más ampliamente, los periodistas comenzaron a rastrear a las familias nazis. El sonido del timbre podía significar un reportero exigiendo comentarios, o peor, alguien buscando venganza. Algunas hijas vivieron bajo nombres falsos durante décadas, siempre temiendo ser expuestas. No podían establecer relaciones íntimas porque la cercanía requiere honestidad sobre el pasado. No podían formar sus propias familias sin pasar esa carga a otra generación. Existían en un estado de vigilancia permanente, esperando el golpe en la puerta que pondría fin a su identidad falsa cuidadosamente construida. En 1978, Bettina Göring, sobrina nieta de Hermann Göring, tomó una decisión que conmocionó a Alemania. Se sometió a una esterilización voluntaria para asegurar que el linaje Göring terminara con ella. Tenía 30 y tantos años y declaró que nunca permitiría la posibilidad de que otro Göring llegara al mundo. Su elección fue radical, permanente y reveló la profundidad de la vergüenza que sentían algunos descendientes. Al eliminar la posibilidad de continuidad biológica, intentaba lograr simbólicamente lo que no podía hacerse literalmente: borrar su conexión con el pasado. ¿Habrías tomado la misma decisión? Si descubrieras que tu abuelo orquestó la muerte de miles, ¿te sentirías obligada a poner fin a tu línea familiar? ¿O argumentarías que cada persona es un individuo, que la genética no determina la moralidad, que tienes derecho a vivir libre de los crímenes de tus ancestros? Estas son las preguntas que atormentaron a las hijas que intentaron escapar, y la respuesta nunca fue sencilla.
Katrin Himmler, sobrina nieta de Heinrich Himmler, abordó la confrontación con el legado familiar de una manera diferente. En lugar de negar u ocultar, se convirtió en politóloga y autora, escribiendo extensamente sobre el papel de su familia en el Holocausto. En 2005, se casó con un hombre israelí cuya familia incluía supervivientes del Holocausto. El simbolismo era poderoso, una Himmler eligiendo el amor a través de la brecha que su tío abuelo había intentado hacer infranqueable. Pero incluso el camino de Katrin no era de escape, sino de transformación. Concedió numerosas entrevistas explicando que sentía la responsabilidad de educar a la gente sobre cómo familias comunes se hicieron cómplices del genocidio. Argumentaba que reconocer el pasado era la única forma de evitar su repetición. Su enfoque fue la confrontación, no el ocultamiento, pero tuvo un costo personal tremendo. Recibió amenazas de muerte de neonazis que la veían como una traidora a su estirpe y sospechas de algunos que cuestionaban si algún Himmler podría realmente renegar de ese legado. Las hijas que optaron por el reconocimiento público enfrentaron desafíos diferentes a las que se ocultaron. Se convirtieron en símbolos, representantes de la culpa generacional, esperadas para disculparse perpetuamente por crímenes que no cometieron. Algunas encontraron sentido en este papel, transformando la vergüenza heredada en un propósito educativo. Otras lo encontraron sofocante, un tipo diferente de prisión que el anonimato, pero una prisión al fin y al cabo. Rolf Mengele, hijo de Josef Mengele, el ángel de la muerte que realizó experimentos médicos grotescos en Auschwitz, ofrece una visión de otra respuesta. Durante años, Rolf creyó que su padre había sido un médico militar que trataba a soldados heridos. Cuando descubrió la verdad en su adolescencia, quedó devastado. En 1977, viajó a Sudamérica para confrontar a su padre, que vivía escondido. Su conversación fue, según se informa, tensa e irresoluta. Joseph no mostró remordimiento, y Rolf se fue sabiendo que nunca más tendría una relación con su padre. Las hijas de los oficiales de las SS enfrentaron confrontaciones similares, a veces literalmente, a veces internamente. ¿Te enfrentas al padre que cometió atrocidades? ¿Demandas respuestas, disculpas, reconocimiento del daño causado? ¿Y qué haces cuando se niegan, cuando siguen convencidos de que tenían razón? Algunas hijas simplemente se marcharon. Declararon a sus padres muertos. Celebraron funerales privados por relaciones que nunca pudieron repararse e intentaron vivir hacia adelante en lugar de hacia atrás. Pero el pasado tiene peso, atrae. La memoria y la sangre crean una gravedad que resiste la velocidad de escape. Para las décadas de 1980, los psicólogos comenzaron a estudiar lo que llamaron trauma secundario o culpa heredada, la carga psicológica que llevan los descendientes de los perpetradores. Documentaron depresión, ansiedad, confusión de identidad y lo que un investigador denominó genealogía tóxica, la sensación de que tu árbol genealógico está envenenado desde sus raíces. Estas hijas reportaron pesadillas sobre campos que nunca vieron, culpa por atrocidades que nunca presenciaron y una sensación persistente de estar moralmente contaminadas simplemente por existir. La herida invisible era esta: no podían llorar como otras personas que perdieron a sus padres. Si tu padre era un maestro o un tendero que murió en la guerra, podías recordarlo con amor. Pero si tu padre orquestó un asesinato en masa, ¿qué se te permite sentir? El duelo se complica, el amor se vuelve imposible de expresar públicamente, y la memoria se convierte en algo que esconder, no en algo que atesorar. En 1993, un grupo de descendientes de perpetradores nazis formó una organización llamada Uno por Uno, un grupo de apoyo para hijos de supervivientes del Holocausto e hijos de perpetradores nazis para reunirse y discutir sus experiencias. Las primeras reuniones fueron tensas. ¿Cómo podía la hija de un oficial de las SS sentarse en la misma habitación que alguien cuya familia su padre podría haber asesinado? Pero lo que surgió fue una solidaridad inesperada. Ambos grupos habían estado prisioneros del pasado, ambos luchaban con el trauma heredado, ambos intentaban encontrar formas de vivir vidas auténticas a pesar de historias que no podían cambiar. Una participante, hija de un guardia de las SS en Treblinka, describió su experiencia. Pasé 40 años tratando de no ser la hija de mi padre. Cambié mi nombre, me mudé a otro país, nunca hablé alemán. Pero no puedes huir de ti misma. Finalmente me di cuenta de que tenía que integrar lo que sucedió. No excusarlo, no minimizarlo, sino reconocerlo como parte de mi historia.
antes de poder ser una persona completa. Esta integración, mantener tanto la realidad de quién fue tu padre como la realidad de quién eres tú, es quizás el único camino viable hacia adelante. No la evasión, porque la evasión es imposible. No la negación, porque la negación es corrosiva, sino un enfrentamiento honesto con la complejidad, con el hecho de que puedes llevar el nombre de un perpetrador sin cargar con su culpa. Las hijas que lograron esta integración a menudo se convirtieron en defensoras de la educación sobre el Holocausto, hablando públicamente sobre sus historias familiares, no para buscar absolución, sino para servir como advertencias. Argumentaron que sus padres no eran monstruos, sino hombres comunes que tomaron decisiones monstruosas, lo que hacía sus historias más, no menos, aterradoras. Si el genocidio requiriera una maldad sobrenatural, no podría volver a suceder, pero debido a que fue perpetrado por personas normales, padres que cantaban nanas y luego firmaban órdenes de muerte, podría ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, si las condiciones se alineaban. Este mensaje tuvo un peso particular cuando fue entregado por alguien con el apellido de un oficial de las SS. Rompió el reconfortante mito de que nosotros nunca podríamos hacer tales cosas, que el mal siempre es el otro, siempre ellos. Cuando una hija se puso de pie y dijo, «Mi padre era un hombre culto y educado que amaba la música clásica y también participó en el genocidio», obligó a las audiencias a confrontar la inquietante proximidad de la vida cotidiana a la atrocidad. Pero por cada hija que habló públicamente, decenas permanecieron en silencio, viviendo discretamente bajo nombres asumidos, llevando sus secretos a tumbas marcadas con nombres que sus padres nunca conocieron. Estas mujeres tomaron decisiones diferentes. Si este relato te ha conmovido o te ha invitado a reflexionar, considera apoyar nuestro trabajo. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón de super gracias que encontrarás bajo este video. Tu contribución nos permite seguir explorando los capítulos ocultos de la historia. La estela de una herencia ineludible se cierne sobre algunas vidas como una sombra ancestral, una carga que no se elige sino que se lleva. Para las hijas de los más infames oficiales de las SS, esta verdad era una condena. No existía una fórmula para ser la descendiente de un genocida. Solo había supervivencia, en la forma que cada una pudiera forjar, ya fuera creyendo que sus propios hijos merecían una vida sin ese fardo, o que el silencio era en sí mismo una forma de resistencia al legado paterno, o simplemente que la angustia de la exposición pública era demasiado abrumadora para soportar. El intento mismo de eludir la historia familiar se convertía paradójicamente en una confirmación de su peso. Al intentar huir, estas mujeres admitían la magnitud de lo que arrastraban. Al ocultarse, reafirmaban la trascendencia de sus apellidos. La propia acción de intentar escapar demostraba que era una misión imposible. No se puede huir de algo que carece de importancia. Lo verdaderamente importante no era escapar del pasado, sino transformarlo. No se trataba de negar la conexión con el perpetrador, sino de afirmar que esa conexión no dictaba sus decisiones. No era buscar una absolución que nadie podía otorgar, sino vivir con integridad, elegir caminos diferentes y romper el ciclo de violencia en el que sus familias habían participado. Un ejemplo conmovedor de esta confrontación se reveló en el año 2008, cuando se filmó un documental extraordinario. Mónica Hertwig, hija de Amon Goth, emprendió un viaje a Polonia para visitar el campo de concentración de Plaszów, el mismo lugar donde su padre había sembrado la muerte sin compasión. Allí, en los escenarios de sus atrocidades, Mónica buscó comprender cómo el hombre que la había acunado de bebé pudo haber sido capaz de tal depravación. La visita no le ofreció consuelo ni respuestas claras. ¿Cómo podría ser de otra manera? Sin embargo, representó un acto crucial, la valentía de ser testigo, de no apartar la mirada de la verdad completa sobre la identidad de su padre. En un momento del documental, Mónica articuló la esencia de la lucha de estas hijas. La gente me dice que debería perdonar a mi padre. Pero, ¿cómo puedo perdonar algo que jamás podré entender? ¿Cómo puedo encontrar paz con un hombre que no mostró piedad a los demás? Lo mejor que puedo hacer es negarme a que su maldad continúe a través de mí. Esta rotunda negativa, esta férrea determinación de ser la generación donde se detuviera la transmisión del mal, se alza como la forma más elevada de resistencia disponible para las hijas de los oficiales de las SS.
No podían alterar lo que sus padres hicieron, ni devolver la vida a los muertos, ni deshacer el holocausto. Pero sí podían negarse a perpetuar la ideología, a minimizar los crímenes y a transmitir la carga de la negación a la siguiente generación. Algunas, como un brote de esperanza en tierra árida, lograron esta hazaña. Tuvieron hijos y los criaron con pleno conocimiento de su historia familiar, convencidas de que la verdad, por dolorosa que fuera, era preferible al descubrimiento devastador que había marcado sus propias vidas. Les enseñaron a sus descendientes que reconocer la maldad en el árbol genealógico no te convierte en malvado, sino en honesto. Otras, en cambio, optaron por no tener hijos, ya fuera por elección personal como Bettina Gering o por las circunstancias que les impedían forjar relaciones íntimas. La intimidad exige vulnerabilidad, la vulnerabilidad requiere confianza y la confianza exige revelar quién eres realmente, lo que para ellas podía significar desvelar un apellido grabado en los libros de historia bajo el epígrafe de perpetradores de genocidio. Con el inexorable paso del tiempo y el envejecimiento de estas hijas, emergió una pregunta inevitable. ¿Qué sucede cuando la última generación con memoria personal se desvanece? Gudrun Himmler falleció en el año 2018 a la edad de 88 años, defendiendo aún a su padre, insistiendo en que fue un buen hombre atrapado en circunstancias desafortunadas. Su muerte cortó uno de los últimos lazos directos con la cúpula nazi. Con su partida, las hijas que habían elegido la huida también comenzaron a desaparecer, llevándose sus historias a tumbas marcadas con nombres que ocultaban sus verdaderas identidades. Las generaciones venideras conocerán a estas mujeres solo a través de documentos, entrevistas y las decisiones que tomaron. Algunas figurarán en los anales de la historia como cuentos de advertencia. Gudrun, un ejemplo sombrío de cómo la lealtad puede cegar ante la verdad. Otras permanecerán en el anonimato, sus batallas documentadas únicamente en archivos sellados o, quizás, borradas deliberadamente por su propia voluntad. ¿Es realmente posible despojarse del legado familiar como quien se quita una prenda vieja? La experiencia de las hijas de los oficiales de las SS sugiere que la respuesta es un rotundo no. Pero la naturaleza de esa imposibilidad es lo que importa. No se puede borrar el pasado, no se puede elegir a los padres ni deshacer sus crímenes. Sin embargo, sí se puede elegir qué hacer con ese conocimiento, cómo integrarlo en la propia identidad, y si se permite que lo defina por completo o simplemente que informe a la persona en la que uno se convierte. Las hijas de los oficiales de las SS que lograron esta transformación, y no todas lo hicieron, se erigieron en prueba viviente de que los individuos importan, de que la elección personal tiene un profundo significado, de que somos mucho más que la suma de las acciones de nuestros ancestros. Se convirtieron, paradójicamente, en un argumento contundente contra la misma ideología a la que sus padres sirvieron. El nazismo insistía en que la sangre determinaba el destino, que la genética prevalecía sobre la individualidad, que algunas personas nacían inferiores y otras superiores. Las hijas que rechazaron el legado de sus padres, al tiempo que reconocían su conexión con él, demostraron la mentira fundamental de esa ideología. Todos somos individuos con la capacidad de elección moral, sin importar la sangre que corra por nuestras venas. Esta quizás sea su contribución más valiosa a la historia, no como símbolos de una culpa heredada, sino como prueba fehaciente de que la herencia no es destino, de que cada generación posee el poder de elegir de manera diferente, y de que incluso el legado familiar más oscuro puede ser transmutado por el coraje y la honestidad individuales. Si has acompañado este relato hasta el final, te habrás enfrentado a una de las preguntas más incómodas de la historia. ¿Qué obligación tenemos de reconocer el mal en nuestras propias familias, comunidades o naciones? Las hijas de los oficiales de las SS encararon esta cuestión en su forma más extrema, pero es una pregunta que resuena en todas las historias marcadas por la atrocidad. Te invitamos a suscribirte para continuar explorando estos complejos territorios morales, donde los juicios simples se disuelven y solo las verdades difíciles permanecen. Al final, las hijas de los oficiales de las SS nos brindan una enseñanza fundamental. La culpa quizás no se hereda, pero la responsabilidad sí. No la responsabilidad por crímenes que no cometiste, sino la responsabilidad de reconocerlos, de comprenderlos, de asegurar que sirvan para informar el futuro en lugar de determinarlo.
Aquellas hijas que dedicaron sus vidas a la huida aprendieron lo que todos debemos aprender eventualmente, que cargamos con nuestras historias, querramos o no, y que la única elección real es si las llevamos con honestidad o negación, con coraje o cobardía, con la vista puesta en la repetición o en la prevención. Nacieron en medio de una maldad que no crearon. Algunas pasaron sus vidas defendiéndola, otras huyendo de ella, y unas pocas dedicaron sus vidas a transformarla en testimonio, en una voz de advertencia, en la prueba irrefutable de que cada generación tiene la potestad de decidir qué hacer con el pasado que le ha sido legado. Las sombras de sus padres jamás se desvanecerán por completo, pero quizás ese no sea el objetivo. Quizás lo importante sea aprender a permanecer en esas sombras sin permitir que bloqueen toda la luz, y luego usar lo aprendido en la oscuridad para asegurar que otros no tengan que pararse allí también. Fueron las hijas de asesinos en masa. Intentaron escapar de su legado familiar, y su aparente fracaso en la huida se convirtió para algunas en una forma diferente de éxito. La valentía de mirar directamente al mal, reconocer su existencia en el propio linaje y dedicar la vida a asegurar que se detenga con ellas. Eso quizás no sea escapar. Pero es algo quizás más significativo, es la transformación. Y a veces, la transformación es la única redención disponible para aquellos nacidos en el lado equivocado de la historia. Si este contenido te ha conmovido, puedes considerar dejarnos un súper gracias.